y Él tiene un mensaje para nosotros que desea que recibamos, pero sobre todo que vengamos a la iglesia con ese corazón de glorificarlo a Él. Al final venimos es aquí para reunirnos juntos y glorificar a Dios. Y ahorita vamos a iniciar y vamos a también glorificar a Dios a través de aprender un poco más acerca de su palabra y poder crecer en Él en esto. Y estamos desde hace 3 semanas, si no me equivoco, con la serie Una Cosa. Y hemos visto varios aspectos respecto a una cosa. Y hoy vamos a ver otra, pero hoy vamos a empezar con un examen. Y yo espero que todos se hayan preparado. La semana pasada no les dijeron que había examen. Culpa de Jesús. No lo mandó. Pero bueno, hay examen, y no es mentira, hay examen. Entonces, tal vez si me ayudas, John, de este lado, y yo voy de este lado, y les voy a dar el examen del día de hoy. Vamos a ver qué se sacan, ¿ok? Vamos a ver si Mila estudió, yo creo que no, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué se sacan en el examen de hoy. De nada. No se vale copiar, ¿ok? Jesús va a estar atrás viendo a ver quién copia. El que copia queda descalificado. Ok. Les voy a pedir que busquen un lapicero. No se vale que no lo contesten. No tienen que ver lo que la persona de la par escriba. ¿Ok? Es algo personal. Y tampoco lo vamos a calificar después. No voy a recoger el examen. Entonces siéntanse tranquilos de responderlo honestamente. ¿Ok? Pero sí es un examen que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Y les voy a dar un par de minutos. Busquen lapiceros, aquellos que no tengan, pregunten al de la par. Es bueno traer lapicero para tomar notas. Entonces, les voy a dar un par de minutos, ¿ok? Para que puedan responder. A ver, pero no, la mayoría no lo veo respondiendo. Ya. Okay. Vamos a ver. Fernando no se me salva a hacer el examen tampoco. Ok. Está difícil el examen. Sí, está medio complicado. Bueno, vamos a ver. Ya que John me ayudó, le voy a pedir otra vez ayuda a John. John, ¿cuántas personas buenas crees que hay en este salón? Déjeme ver bien. No, por Pocho no contestes, tranquilo. ¿Y el de azul tampoco? Tampoco. Bueno, yo diría que un 80%, ¿no? Un 80% de gente buena. Ok. A ver, vamos a ver, Mila. ¿Cuántos crees que han cumplido con todos los mandamientos que están ahí, de los que están acá? El 100%. 100%, ok, que hay gente demasiado buena. 100% de cumplimiento. Vamos a recordar esto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, ya no sé qué dice ya. Vamos a ver qué dice la Biblia. Este es un examen que Jesús le hizo a una persona. Entonces Jesús se lo hizo a alguien. Hoy yo se los hago a ustedes. Y vamos a ver qué pasó en la historia de Jesús. ¿Ok? Y para esto, bueno, ya esto lo vimos, vamos a ir a Marcos 10 del 17 al 22.
Está en la pantalla, pero igual búsquenlo para que lo puedan seguir. Es bueno también seguirlo, que lo tengan ahí presente. Marcos 10, 17 al 22. Y dice lo siguiente: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Vamos a separar este pasaje en 4 secciones para que lo podamos entender y comprender de la mejor manera posible. ¿Ok? Pero también les voy a estar pidiendo su ayuda y les pido que puedan también ayudarme. Lo primero es, el primer punto va a ser, ¿quién era este joven rico? Vamos a ver un poco de quién era él. Eso lo vemos en el primer versículo. La segunda sección es qué significa ser bueno. Eso lo vemos en la segunda sección del versículo 17 y el versículo 18. Posteriormente, ¿cuál es el propósito de la ley? Versículo 19 y versículo 20. Y por último, un análisis más profundo. Versículo 21 y versículo 22. Este es un pasaje que debemos de tener en cuenta que no solamente está en Marcos. Esta historia también la cuenta Lucas y también la cuenta Mateo. Y me llama mucho eso la atención, porque uno diría, es una historia relativamente sencilla, ¿no? Y que a veces la pasamos leyendo y la leemos muy por encima y no le prestamos mucha atención. Pero ¿por qué es que 3 de los 4 evangelios lo mencionan? ¿Cuál es el mensaje tan relevante que hay dentro de este pasaje para que 3 de los 4 evangelios le den relevancia y hayan decidido ponerlo ahí? Vamos al primer punto, que es, ¿quién era este joven rico? Versículo 17, la primera parte dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. En Mateo empieza diciendo, un momento. Si van a Mateo, en la historia de Mateo, como la cuenta, dice, un momento. ¿Sabes qué pasó? Hay algo que está sucediendo. Lucas también nos da un poco más de información. Entonces empezamos a ver primero que era un joven, ¿sí? Si vemos toda la historia, era rico. En Lucas nos dice que era un dirigente, ¿ok? Se cree, los estudiosos de la Biblia creen que era posiblemente alguien con un alto rango dentro de la sinagoga. También vemos ciertos aspectos en cuanto a la actitud que la persona tiene. Prestemos atención a lo primero. ¿Cómo llegó él? Llegó corriendo. En la época de Jesús, la gente de estatus no corría. No era bien visto. Que alguien con un estatus corriera no era algo bien visto. Por eso Mateo dice, un momento, ¿qué está pasando? Alguien con estatus viene corriendo. Llama la atención. Entonces, vemos en él, en el joven, una actitud de querer llegar a buscar una respuesta a su duda. El joven tiene una duda y él corre
porque tiene urgencia, porque es algo relevante. No es solamente que él llega porque, bueno, tengo una duda de algo, no, es una duda súper importante. ¿Qué quiere saber él? ¿Qué dice el pasaje? ¿Cómo heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta más importante que esa puede existir en la vida? Algunos dirían, ¿quién quiere ser millonario? Pero hay cosas más relevantes que eso, como lo vamos a ver. Lo otro que vemos, él llegó corriendo y ¿qué hizo? Se postró. Él llega y se humilla delante de Jesús. Postrarse no es que él llegó y se puso de rodillas, no. Postrarse en esa época es que él ponía cabeza, cara en suelo, delante de Dios, de una respuesta, con un corazón sincero. No podemos juzgar a este joven, porque si leemos toda la historia, caemos y lo juzgamos de un solo, por lo que hace al final. Pero el joven llega con un buen corazón, con una buena actitud. Y eso no lo podemos descartar. Entonces, en resumen, estamos hablando de una persona joven, rico, con autoridad, con una actitud sincera de tener una respuesta a su duda. Y a esto podemos sumar una cosa. Él llega nada más y nada menos que a preguntarle a la mejor persona que le podía preguntar esta pregunta. A Dios encarnado. A él fue al que le hizo la pregunta. Entonces, primer punto, y no se nos olvide de quién estamos hablando en la historia. Ahora, ¿qué significa ser bueno? John nos decía que él cree que hay un 80% de gente buena aquí. ¿Ok? Y Mila nos dijo un 100% de cumplimiento. Aquí estamos, pero volando. ¿Qué dice el versículo 17b al 18? Alguien que me ayude leyéndolo. Alguien ahí, ahí está en la pantalla. Alguien con voz fuerte. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Gracias, Mila. Así pude tomar agua, ¿ven? Pero nadie me quería ayudar. Vemos acá que básicamente el joven llega con una pregunta, que es, ¿cómo puedo ser salvo? Si alguien en este momento entrara por esa puerta y nos pregunta a nosotros, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le responderíamos? Acepta a Cristo en tu corazón. Cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Arrepiéntete de tus pecados. Posiblemente lo que hacemos es que recibimos a la persona, más que viene con esa actitud dispuesta, viene con diligencia, viene con respeto a preguntar, y nos sentamos y le compartimos el evangelio de salvación, la historia de lo que Jesús ha hecho por nosotros y cómo a través de Jesucristo podemos llegar a tener vida eterna. ¿Pero qué hizo Jesús? Hizo eso. Qué curioso. Ahora, aclaro, hay pasajes en la Biblia, si vemos en Hechos, donde llegan personas, por ejemplo, donde Pablo, donde Silas, y le preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es una presentación del Evangelio. Cree en el Señor Jesús. Pero no era este caso. ¿Y por qué? ¿Por qué no habrá sido ese el caso respecto al joven rico? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús quería que el joven entendiera algo. Y él quería que entendiera
que nadie es bueno. Lamento decirles que el 100% de los que estamos aquí somos malos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Romanos 3:10, Pablo cita los Salmos y dice lo siguiente. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Qué dice lo último? No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Nadie. Entonces, ¿qué nos sacamos en el examen? Como que andamos mal en el examen de hoy. Justamente me introducís a la parte a la que voy. Pero antes de ir exactamente a responder el punto, uh-huh. Uh-huh. Correcto. Sí. Y si nosotros nos consideramos a la luz de la Biblia, que es como debemos como cristianos considerarnos, debemos de entender que no somos buenos, que somos malos. Entonces, si tenemos un concepto y nos evaluamos como deberíamos a través de la luz de la Biblia, entendemos que no somos buenos. En la cultura judía, permítanme seguir con esta parte, también resaltar un aspecto. Se entendía que las personas debían hacer algo para heredar la vida eterna. Tomen nota de la pregunta, y voy a volver mi momento, que hace el joven. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? O sea, el joven entiende que él tiene que hacer algo. ¿Ok? ¿Y qué sucede acá? El joven, al entender esto, y es algo de la cultura en la que se vivía en ese momento, él entendía que era por medio de su esfuerzo humano que iba a poder recibir la vida eterna. No era a través de la fe en Jesucristo. Ellos entendían que era a través de acciones. Y es por esto que si seguimos la historia más adelante, y me voy a salir del 17 al 22 y nos vamos a ir al versículo 23, dice lo siguiente de Marcos. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Esto lo dice Jesús inmediatamente que el joven se va. ¿Ok? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Presten atención, o sea, los discípulos que hicieron, se asombraron. O sea, ¿qué pasó aquí? Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, les dice Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. En la cultura judía, y de acuerdo al Talmud, que es uno de los libros de los judíos, ellos entendían que una persona, ellos entendían que a través de las limosnas ellos podían comprar la salvación.
Entonces, para ellos, una persona rica tenía más oportunidad de ser salva. ¿Por qué? Porque tenía más dinero para dar limosna. ¿Ok? Ese es el contexto bajo cual está el joven. ¿Ok? Tenemos que entender eso. El joven entiende, y por eso los discípulos se asombran, porque ellos dicen, si un rico que tiene mucho dinero para dar limosna y comprar la salvación no puede ser salvo, entonces ¿qué? Y por eso es la reacción de ellos. Porque vean que incluso posteriormente dice acá en el 26, los discípulos se asombraron aún más cuando les dijo eso. De que es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa concepción. Y es por eso que Jesús no le presentó de una vez el mensaje de salvación. Jesús necesitaba que él entendiera, que el joven entendiera que él tenía un problema en su corazón. Si no hay, las buenas noticias no pueden venir si primero no hay malas noticias. Y es algo que debemos de entender. Si nosotros hoy morimos, cualquiera de nosotros puede morir hoy. Llegamos al cielo y Jesús nos pregunta, Dios nos pregunta, ¿por qué te dejo entrar? No me respondan, piensen por un momento, ¿qué le responderían ustedes a Jesús? A Dios, si ustedes llegan hoy delante de Dios y les dice en la puerta del cielo, ¿por qué te dejo entrar? Falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y yo me imagino que este joven sintió un alivio donde escuchó eso y dijo, porque Jesús empezó con la parte fácil. ¿Sí? Y el joven dijo, todo esto lo he hecho, Señor, desde que era joven. Pero este joven, y aquí vengo al punto que tocaste ahora, Mila. Este joven no había escuchado el Sermón del Monte claramente. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Si vamos a Mateo 5, y les invito a que lo lean, cuando tengan tiempo saquen un rato y lo lean. Es un mensaje increíble que Jesús da, pero Jesús dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Alguno de ustedes se ha enojado con su hermano? Yo sí. ¿Sí? Ok, entonces pueden poner en sus respuestas de no mates que sí lo han hecho. ¿Ok? No lo digo yo. Este es el criterio de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo un examen al joven, no de lo que él hace exteriormente. Sus preguntas van enfocadas a que el joven entienda lo que hay en su corazón. Y sigue diciendo, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. ¿Alguno ha insultado alguna vez a alguien? Mi alma, solo yo soy pecador aquí. ¿Qué problema? Y John me secunda, ¿no? Luego pasamos al versículo 27 y dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. El criterio de Jesús y de Dios respecto al cumplimiento de los mandamientos es muy distinto al criterio humano. Nuestra versión humana de lo que es ser bueno, o lo que es considerarnos ser buenos, como dice la pregunta, es muy distinta al verdadero criterio de Dios. Ser bueno, dice Jesús, solo Dios, porque ser bueno es perfección. Y ese es el contexto en el cual estamos hablando aquí.
debemos de entender algo. La ley tiene un propósito. ¿Cuál creen que es el propósito de la ley? Amar a Dios, tu prójimo, en eso se resume la ley, como dijo Jesús, pero tiene un propósito la ley. Pablo la habla y la menciona. Llevarlos a Cristo, ajá, pero hay un paso antes de eso. La ley es para hacernos ver que somos malos. Porque por la ley es que entra el pecado. Porque en ella es que la violamos, la ley. Si la ley no existiera, el pecado no existiera. Pablo habla claramente de esto. La ley tiene un propósito y es hacernos entender y ver a nosotros como seres humanos que no estamos bien. Que nosotros no somos buenos. Ese es el propósito de la ley. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos, para que podamos llegar a Cristo. Porque si no entendemos primero que tenemos un problema, nunca vamos a entender que tenemos una necesidad de Dios. Si yo no entiendo que no estoy bien, nunca voy a entender que no tengo una necesidad de Dios. Por eso es que hay tantas personas en este mundo que están bien económicamente, que están muy bien paradas en muchas cosas, profesionalmente les va muy bien y dicen, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Pero es porque no se han evaluado a la luz del criterio de Dios. Y si no entienden, si no entendemos como seres humanos que tenemos un problema, nunca vamos a poder obtener la vida eterna. Y eso era lo que Jesús estaba tratando arduamente de hacer entender al joven acá. Entendamos que Jesús está hablando con alguien, posiblemente un principal, una persona de autoridad de la sinagoga, alguien que conocía muy bien la palabra. Él entendía muy bien todo este contexto que yo les estoy explicando. Y para él, Jesús quería que él lo entendiera. Y es con esto que vamos al último punto del día. Un análisis más profundo. Dice versículo 21 y 22. Jesús lo miró con amor y añadió, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús pudo haberle respondido, mentiroso, desde que te levantaste hoy has roto todos los mandamientos, porque hiciste A, B, C, D, E, F, G. Jesús pudo haber dado esa respuesta al joven, con toda la autoridad, él sabiendo todo el contexto de lo que el joven había hecho durante el día. Pero en su lugar, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice ahí? Lo miró con amor. Jesús desea que el joven entienda su necesidad de Dios. Jesús desea que él entienda que él no está bien y que es por eso que necesita a Dios. Y si no entiende eso, nunca va a poder heredar la vida eterna. Es el primer paso. Una persona, como les digo, insisto, que no entienda que ha roto los mandamientos y que por ende tiene una necesidad de Dios, no puede ser salva. No lo puede ser. Y por eso Jesús lo mira con amor. ¿Por qué? Porque Él desea que este joven herede la vida eterna. Entendamos eso. Jesús desea que este joven herede la vida eterna. Así como Jesús desea que cualquiera que esté hoy acá, que no haya heredado la vida eterna, la herede el día de hoy. Pero también desea que aquellos que la hemos heredado, la entendamos
y la podamos comunicar claramente. Porque la sociedad hoy en día le ha puesto muchos paisajes y bemoles al Evangelio. Y no nos gusta hablar con claridad de nuestra maldad. ¿Por qué? Porque es que si yo le hablo a la gente de que es mala, no me va a escuchar. Entonces hay que hacer el evangelio más light, más bonito. El evangelio es claro y Jesús es claro. Y yo creo que es por eso que este pasaje aparece en 3 de los 4 evangelios. Porque este es un mensaje que debemos de entender. Hay que entender claramente lo que es el evangelio de Cristo. A continuación, Jesús le hace una pregunta al joven. Y aclaro, la pregunta que le hace Jesús al joven no va ligada a que todos debamos de vender todas nuestras cosas para ser salvos. ¿Ok? Ese no es el evangelio. ¿Ok? Tenemos que entender el contexto también. Hablamos de que hay 2 secciones de los 10 mandamientos, ¿correcto? Una era nuestra relación con Dios y otra era nuestra relación con el prójimo. Perfecto. Jesús ya le preguntó por la relación con el prójimo. Ahí ya le preguntó, ya le hizo la lista de los mandamientos ligados a esa sección de los 10 mandamientos. Pero a través de esta pregunta, Jesús lo que desea es revelarle al joven que él no ha cumplido la primera sección de los 10 mandamientos. Le dice, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Cuál es el primer mandamiento que se cita en los 10 mandamientos? Amarás a Dios. Pero ahí en Éxodo dice algo específico al inicio. Porque algunas veces ahí hay un temita. Pero en Éxodo dice, en Éxodo 20, lo pueden buscar, dice, no tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses además de mí. ¿Cuál era el Dios del joven? Sus riquezas. Y Jesús lo sabía. Y es por eso que hace esta pregunta al joven. Jesús deseaba revelarle que realmente él necesitaba entender su maldad y necesitaba entender por ende su necesidad de él. Es la única forma para heredar la vida eterna. Recordemos que al final del día nosotros no vamos a poder justificarnos delante de Dios a través de las acciones que hayamos hecho. Solamente la obra de Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros, es lo que puede justificarnos. Y es por eso, le voy a pedir a alguien que vaya de nuevo, ahora yo leí en aquí, 10, el versículo 27. Alguien que lo pueda buscar un momento, para no volverme yo. Alguien que me ayude. A ver, alguien que me eche una mano, un momentito. Versículo 26 y 27. Marcos 10, 26, 27. Alguien que lo pueda leer. Vamos, no tanto, no se peleen, por favor. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas
Y eso es lo que sigue después en la historia de este joven, después de que él se fue. Jesús también le deja claro a sus discípulos el mensaje. No es a través de acciones que van a poder recibir la vida eterna. La vida eterna la van a recibir es a través de lo que Dios puede hacer. Y como dice ahí en el pasaje, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y está en este contexto de heredar la vida eterna. Ese pasaje también muchas veces es usado para otras cosas que no son correctas. Aquí el pasaje está en ese contexto. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tenemos que tener claridad en esto. No sea que nos pase lo del joven. ¿Qué hizo el joven? Se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este fue el mismo joven que con autoridad, siendo rico, siendo respetado por muchas cosas, llegó corriendo donde Jesús. Llegó con diligencia, llegó y se postró delante de Jesús. Es ese mismo joven el que al final se desanimó y se fue triste, porque no escuchó lo que quería escuchar. A pesar de que llegó con un buen corazón. Y muchas veces nosotros medimos a través de que, no, el muchacho llegó con una muy buena actitud. Mientras no entendamos nuestra necesidad de Dios, no vamos a poder heredar la vida eterna. Hay algunos aspectos claves en esta enseñanza. Lo primero, no basta con buscar a Dios con sinceridad para heredar la vida eterna. No es suficiente. No lo digo yo, lo dice el pasaje. Somos malos y por ende necesitamos a Dios. Dios nos da una solución en Jesús, lo cual es por fe. Y por último, la solución que Dios da es la única solución. Este es un mensaje que en nuestra sociedad actual es chocante, que para nosotros es chocante. Porque muchas veces nosotros decimos, no soy tan malo. Yo no soy tan malo como aquel que hizo tal cosa. Si rompí la ley, soy igual pecador. Tal vez físicamente no maté a una persona, pero sí me enojé o la insulté, como dice Jesús en el Sermón del Monte. Y el día de hoy, Dios quiere que entendamos que hay una solución. El joven le preguntó esta pregunta no solo al mismo Dios encarnado, se la preguntó a la misma vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Como que todo empieza a ligarse, ¿no? En ese mensaje. Y el día de hoy, yo quisiera que cerremos un momento nuestros ojos. Y si aquí hay una persona que entienda que realmente tiene esta necesidad de Dios, que entienda y pueda comprender realmente en su corazón, y Dios le está hablando realmente respecto a su maldad y su necesidad de parte de Dios. El día de hoy Dios quiere
que heredes la vida eterna. Y no que la heredes, Dios quiere dártela, Dios quiere regalártela. Pero primero tienes que entender esta necesidad. Yo creo que aquí hay personas que necesitan este mensaje y necesitamos este mensaje. Y yo quisiera orar por vos. Quisiera que, si realmente Dios te está hablando, en este momento ahí con tus propias palabras, le expreses a Dios tu necesidad. Porque Dios ya te dio una solución en Cristo. Dios, tú eres bueno a pesar de nuestra maldad. Tú eres bueno, tú eres santo. Tú eres maravilloso, Dios. Padre, tu palabra es clara, tu evangelio es claro. Y Dios, yo oro y pido a ti, Señor, por las personas que están acá, que no han recibido la vida eterna que tú nos deseas regalar, que tú, Señor, las guíes para aceptar su necesidad de ti y para que ellas te puedan conocer a la misma vida eterna, puedan conocer la vida que eres tú, Jesús. Yo oro, Señor, que tú obres y que tu Santo Espíritu seas revelando esa necesidad. Tú eres quien convences de pecado, dice la palabra, Santo Espíritu de Dios. Y tú eres quien puedes hablar a los corazones de las personas que están acá. Tú eres quien puedes revelar y hacer ver, Dios, esta verdad. Solo tú lo puedes hacer. No es tu palabra, es lo que tú puedes hacer, Dios. Yo a nadie puedo convencer, pero eres tú, Santo Espíritu, quien convences de pecado. Pero también que podamos entender y que las personas puedan entender que no se queda ahí. No nos quedamos hundidos en el fango. Tú nos has rescatado a través de un regalo gratuito que es la vida de Jesús, su muerte. Pero que también debemos de entender que tuvo un costo alto. Es gratuita, pero tuvo un costo alto, porque costó tu sangre, Jesucristo. Pero tú estuviste dispuesto a darlo por amor. Por amor, porque tú amas a cada uno de los que estamos acá y deseas, al igual que como este joven, aunque él decidió no recibir la vida eterna, tú deseas que los que estamos acá y que todos podamos recibirla. Dios, tú eres quien conoce nuestros corazones, hasta lo más profundo de ellos. Y solo tú conoces la verdadera respuesta a esto. Inquiétanos, inquieta a las personas que estamos hoy acá, para que podamos, en humildad, en sencillez, aceptar nuestra necesidad y comprender que solo en ti está la solución, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hoy realmente tiene esta inquietud y Dios le está hablando, le pido que se pueda acercar a mí o se pueda acercar a Jesús, el pastor, a Pocho, alguno de los líderes de la iglesia. Acérquense y podemos guiarlos en este caminar que Dios empieza. Dios conoce el corazón de ustedes. Yo no lo conozco. Y eso es algo que solamente Dios puede revelar. Y para aquellos que hemos creído y hemos recibido, y digo recibido porque, como les digo, no la podemos obtener. La vida eterna no se obtiene, entendamos eso.
No hay nada que podamos hacer para obtenerla. Pero aquellos que ya lo hemos hecho, entendamos que este es el mensaje que Dios desea que demos a los demás. Algunos lo recibirán, otros no. Algunos dirían, Jesús tuvo 100% de efectividad cuando compartió el evangelio, ya vimos que no. El joven se fue. Decidió no aceptarlo. Decidió no heredar la vida eterna. Pero nuestra responsabilidad es llevar este mensaje. Independientemente si la gente lo recibe o no. Les agradezco por acompañarnos. Los dejo con Jesús. Que tengan buen día.